Buenos días. Les vamos a mostrar ahora justamente lo que sería el trabajo de clases que vamos a manejar inicialmente para esta sesión, ¿no? Entonces voy a descargar una ventana nueva, lo vamos a abrir el capítulo de fundamentos. Entonces igual ustedes se lo pueden descargar como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Ya lo voy a compartir. Nuestro primer capítulo va apuntado a lo que estaríamos manejando inicialmente en nuestro sistema y estaríamos viendo el capítulo 1 que habíamos visto inicialmente en la presentación inaugural, ¿no? Que es fundamentos. En este caso estaríamos hablando de lo que es definición de física, ¿no? Y vamos a decir que la física es la encargada de estudiar las propiedades de los cuerpos y las leyes que tienen a modificar su estado de movimiento sin cambiar su naturaleza. Entre ellos estaríamos hablando de los aspectos esenciales en la vida cotidiana del hombre, que es justamente medir y calcular. Para medir esencialmente lo que tenemos es la comparación, que se trata de un aspecto que a nosotros nos interesa calificar y esto compararlo con algo ya conocido, ¿no? De ahí justamente adquiere la importancia de esto para específicamente lo que sería, por ejemplo, la investigación científica, ¿no? Vamos a decir que magnitud es una categoría filosófica, ¿no? Pero nosotros vamos a definir como aquello que se puede expresar cuantitativamente y medir, ¿no? Y como decíamos en un momento, medir es simplemente comparar una magnitud con otra exactamente del mismo tipo, ¿no? Y a esta la vamos a tomar como unidad, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar en cuenta la altura que tenemos con el tamaño de una tiza, ¿no? Tenemos varios tipos de magnitudes. Por ejemplo, podríamos hablar de magnitudes por su origen, que serían magnitudes del tipo fundamental y aquellas que se van a utilizar como una base de un sistema de unidades. Y en función de estas vamos a expresar las magnitudes de este sistema, ¿no? Vamos a hablar de magnitudes derivadas, que serán aquellas que se expresan en función de las magnitudes fundamentales, ¿no? Por ejemplo, tendríamos, en el caso de las fundamentales, el tiempo, estaríamos hablando de la masa, la longitud, etcétera, ¿no? Y magnitudes derivadas, tendríamos la velocidad, tendríamos la aceleración, el área, y etcétera, ¿no? Y la naturaleza podrían ser dos tipos esencialmente, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, ¿no? De ahí tendríamos esencialmente el sistema de unidades que decíamos que es una eh, relación que vamos a decir que es tomada para ponernos de acuerdo, entre comillas, entre las magnitudes, ¿no? En la 10ª conferencia de pesas y medidas en 1954 se van a establecer las unidades del sistema internacional, ¿no? Y fue complementado en 1971, ¿no? Y este sistema es conocido como sistema Georgia, ¿no? Y más conocido como sistema internacional, se ha establecido a partir de 7 magnitudes específicamente y 2 magnitudes complementarias, ¿no? Las unidades que vamos a manejar, en este caso, las magnitudes para longitud sería el metro, para la masa sería el kilogramo
y para el tiempo sería el segundo, ¿no? Sobre ello nosotros vamos a eh, tomar en cuenta, por ejemplo, los múltiplos y submúltiplos de decimales de esto, ¿no? Para el sistema internacional vamos a tener directamente potencias base 10, ¿no? Hacia arriba, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y iota, ¿no? Tomando en cuenta el factor que va a amplificar, entre comillas, la unidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un kilómetro, estaríamos hablando de 10 a la 3, es decir, 1000 metros, ¿no? Hacia abajo tendríamos también la reducción, ¿no? De nuestra unidad, o sea, partirla en pedacitos más pequeños. En ese sentido tendríamos, por ejemplo, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y yoto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un nanofaradio, estaríamos hablando de 10 a la menos 9 faradios, ¿no? Mientras que cuando hablamos de un centímetro estamos dividiendo a un metro en 10 a la menos 2, es decir, 100 veces un centímetro va a entrar en un metro. Entonces, esa es la idea inicialmente de los múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades fundamentales. Las unidades básicas del sistema internacional, decíamos que eran el metro, la masa, el kilogramo, tiempo tendríamos el segundo, para la intensidad de corriente eléctrica tendríamos el amperio, la temperatura termodinámica habríamos hablado del grado Kelvin, la cantidad de sustancia estaríamos hablando del mol, la intensidad lumínica estaríamos tomando en cuenta la candela, y las dos unidades complementarias que en realidad estarían comparándose en sí mismos, que no tienen, son adimensionales, vamos a ver eso más adelante, serían para ángulos planos el radian y para ángulos sólidos el estero radian. Para el caso de derivadas tenemos una infinidad, ¿no? Vamos a poner algunas como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por decirles el caso de la superficie, estaríamos hablando de áreas, ¿no? Entonces las áreas las vamos a medir en metros cuadrados, que sería metro por metro. El volumen, más o menos similar, pero tomando en cuenta lo que sería el metro cúbico, es decir, vamos a trabajar ya en 3 dimensiones, ¿no? Hasta ahí nosotros manejamos en la física tradicional y que vamos a chequear en el prefactativo, ¿no? Nosotros podríamos hablar de metro a la cuarta u otro tipo de unidad, pero tendremos que encontrarle un sentido físico, ¿no? Entonces, para el caso de la velocidad, por ejemplo, estaríamos hablando de metro por segundo. La aceleración estaríamos hablando de metro segundo cuadrado. Noten que decimos por, pero en realidad estamos dividiendo. Número de ondas, estaríamos tomando en cuenta, por ejemplo, el metro a la menos 1. Una masa en volumen, estaríamos hablando de 1 kilogramo por metro cúbico, ¿no? También conocida como densidad. La velocidad angular, estaríamos hablando de radianes por segundo, aceleración angular, radianes por segundo cuadrado, etc., ¿no? Noten entonces que las unidades que están expresadas a partir de unidades suplementarias son las unidades que vamos a llamar derivadas. No es que realmente estemos haciendo una derivación, para los que conocen ya cálculo, ¿no? Aunque en cierta manera muchos de estos salen justamente de la derivación respecto al tiempo, ¿no? Y de ahí justamente vamos. Ahora, tenemos algunas unidades bastante utilizadas y conocidas, ¿no? Ahí están tomando en cuenta, por ejemplo, lo que sería la frecuencia, ¿no? Teniendo en cuenta hercios, la fuerza tomada en newtons, la presión en pascales, la energía estaríamos trabajándola en joules, la potencia estaríamos manejándola en vatios, la carga eléctrica en colombios, el potencial eléctrico en voltios, la resistencia eléctrica en ohmios, la capacidad eléctrica en faradios, el flujo magnético en Webers, la inducción magnética en Tesla, la inductancia en Henrys.
Entonces, esencialmente esa sería nuestra clase, entre comillas, inaugural, donde estaríamos dando la base de lo que serían las unidades en física y que vamos a utilizar en este curso prefacultativo.